Bueno, analicemos cómo creer que Massa puede ser capaz de estabilizar a la economía argentina y, por supuesto, qué queda para la otra alternativa. Entendemos que la economía nacional está en un proceso de inflación con caída en el nivel de actividad, más allá de lo que mensualmente se puede encontrar como alguna recuperación, sobre todo por la demanda inflada por la emisión en el periodo electoral. El déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal proyectados pueden llegar al 15% del PBI. La inflación en este momento está por encima del 100%. El proyectado para el año 2024 por lo menos nos puede dar un 250%. El tipo de cambio múltiple o el sistema de tipos de cambios múltiples que se está implementando lleva a una situación hasta de déficit de balanza comercial, ni hablar la cuenta corriente. Tenemos entonces un déficit fiscal y un déficit de cuenta corriente que debemos tratar de solucionar. La deuda se ha incrementado durante este periodo de 4 años a encima de los 130.000 millones de dólares. Estamos en un nivel récord absoluto de endeudamiento en divisas, superando, por supuesto, entonces lo que fue el periodo Macri y agregándole estos 130.000 millones de dólares adicionales, casi que estamos arribando al nivel del PBI en relación a deuda, que para otros países puede ser algo normal y hasta aumentarlo mucho por encima del PBI. El problema es nuestra falta de capacidad de pago, más teniendo balanza comercial, que por los efectos sobre las exportaciones de la falta de importación de bienes y capitales e insumos, problemas de logística, etcétera, nos lleva a afectar exportaciones y tenemos sí importaciones reprimidas porque no se les está pagando por ese delay que hay entre el momento de se hace la importación, el momento en que se tienen las divisas disponibles y ahora no dar las divisas disponibles que se habían prometido, lo cual nos lleva al mismo tiempo a una deuda comercial que por lo menos está en los 20.000 millones de dólares y que potencialmente podemos terminar el año en un nivel por encima de los 30. O sea que tenemos todo tipo de cuestiones que tienen que ver con un desequilibrio macroeconómico muy notorio, que normalmente nos llevaría a una situación de ajuste. Si queremos, podemos agregar una deuda con China para poder pagar vencimientos con el FMI, que ya nos habían dado el dinero para poder hacer frente a esos pagos. Hay incertidumbre respecto a cuál es la política económica que se va a estar implementando después de las elecciones. Falta ver justamente el efecto pleno de la política monetaria que se ha estado implementando, más la política fiscal. Incluso si hay un nuevo plan platita para estas 2 semanas que restan todavía cursarse, o qué novedades podemos tener en términos económicos. Porque hasta ahora son 8.000 millones de dólares los que se calcula que se han gastado en lo que es la campaña más cara de la historia, puede ser un poco más del 1,5% del PBI argentino actual que se ha gastado, algunos hablan de un 2% del producto entero en estos pocos meses sin financiamiento para tratar de lograr el triunfo de Massa, quien dice que va a lograr estabilizar la economía y que vino para estabilizar la economía. Bueno, la economía no está estabilizada. La economía está fuertemente inestabilizada, los desequilibrios macroeconómicos se han acentuado y las necesidades de ajuste también. Entonces, ¿qué puede llevarnos a pensar que va a variar esta manera de conducir la economía después del 20 de noviembre o el 11 de diciembre, si queremos, porque es el día de la Asunción? Si es la misma continuidad, cambiará una figura por otra. De Alberto pasará a ser Massa, como en algún momento dejó de ser jefe de gabinete Alberto y pasó a ser también Massa. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Se va a tratar de seguir manteniendo todo este sistema, este embrollo de tipos de cambios múltiples, en donde el que accede al tipo de cambio barato de 3,50 puede volverse millonario nada más revendiéndolo? Donde se intenta aprobar importaciones a tipo de cambio oficial y sobran los ejemplos de empresas que sobredimensionan esas importaciones para poder girar divisas al exterior a un tipo de cambio oficial. Por otro lado, nadie quiere
liquidar efectivamente las exportaciones, si se puede, se tiene que cobrar en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que falta acá? No es el tipo de cambio, no es estabilizar los precios a partir de un control de precios, es un plan económico. ¿Cuál es el plan económico? Seguramente nos dejaría mucho más tranquilos el hecho de saber que se está avanzando, ya que el cambio es dentro de un poquito más de un mes. En un plan de facilidades extendidas con el FMI, no acordar con el FMI, hacer manifestaciones para no pagar el FMI, sino un plan de facilidades extendidas con el FMI, un acuerdo a 10 años con reformas estructurales. Es el momento de anunciarlo. Con reformas estructurales, con la liberalización de los mercados, aunque sea en forma gradual, el mercado laboral que impide que aumente el trabajo formal, que cambie lo que es la propia política cambiaria, no decir voy a ver si libero el cepo sobre el final del año 2024, sino voy a tratar de empezar a liberar el cepo paulatinamente a partir de mañana, aunque tenga un aumento del tipo de cambio. Si ya lo estoy haciendo con los exportadores y estoy asumiendo un tipo de cambio más de 500. Si Caballo del exterior mismo está haciendo una mención de un tipo de cambio de 500 para las importaciones. Puede ser un valor incluso superior. Sería lógico, el tipo de cambio ya hoy institucionalizado en la economía es del dólar MEP 8,70. Puede ser 8,50, 8,20 o 900. Es más, si todos saldrían a vender sus dólares, bajaría ese tipo de cambio. Lo que seguro es que no debiera ser 1.200 ni 1.500. Ahora, si la política se mantiene de esta manera y sube el tipo de cambio sin ningún tipo de reforma adicional, seguramente se va a mantener la brecha y sí me voy a ir a un tipo de cambio que si lo subo a 500 me voy a ir a 1.000 tranquilamente el dólar MEP y me van a acompañar otros dólares a valores superiores. Pero eso es gracias a la inconsistencia de la política aplicada. No sirve de nada realizar solamente un ajuste de tipo cambiario. Ya lo demostró el día posterior a las PASO, subir el tipo de cambio un 20 y algo por ciento para que los precios suban en 2 días a ese valor. Si no, plan de facilidad extendida por un acuerdo con el FMI, nada más anunciar que se está empezando a trabajar en eso, que va a venir reformas estructurales, que se van a liberar mercados, que se va a plantear una baja del gasto público donde la eficiencia sola puede reducir entre un 5 y 7%, que con eso puede venir una baja de impuestos y un canje de deuda voluntario. No nada más pensar en un blanqueo de capitales nuevo, sino ofrecer nuevas alternativas de financiación, aunque parezcan caras inicialmente, después se las rescata cuando baje lo que es el riesgo país. Si hago todo eso en forma conjunta, junto con una reestructuración del Estado más profunda que implique quizás transformar, si no quieren privatizar, transformar empresas mixtas más empresas al estilo YPF. Abrirse en el mercado de capitales para empresas que las obligue a eficientizarse por tener accionistas privados por detrás, fondos de inversión. Hay alternativas para poder, sin renunciar a todo lo que es el modelo económico tradicional peronista, o justicialista o masista ahora, por un híbrido que va a ser algo de acá también, pero puedo estar transformando a lo que es un pseudo socialismo en una economía de centro. Como le gustaba decir a Massa, la gran vereda del medio del centro. ¿Y cuál sería la alternativa si no? Milei. Y Milei, ahí tengo un problema. No tenemos ningún tipo de referencia a lo que va a ser su verdadero plan económico. Lo único que hemos escuchado es que la gente del SEMA se queja porque no las consultan más. Se ha escuchado y lo ha dicho en las últimas 48 horas, hoy lo ha repetido en distintas notas, o en una nota por lo menos, que no renuncia al cierre del Banco Central. ¿Y quién va a realizar el control del sistema financiero de intermediación? Esa parte del sistema financiero tan importante a nivel minorista que es el de la intermediación financiera. ¿Para qué está el Banco Central? No es para emitir, para controlar en todo caso el funcionamiento de normas. Las normas de Basilea que sean aplicadas en Argentina y que se mantengan. Pero bueno, no es nada más pensar al Banco Central como una caja de emisión de dinero sin respaldo. También podría ser una caja de conversión. Pero ahí viene lo segundo, no se renuncia a dolarizar. ¿Y cuál va a ser el plan de dolarización? Esos activos que tiene el Banco Central por detrás los quiero transformar en
bienes que sean securitizados en marco de un fideicomiso y que ese dinero que está por el corto plazo en los bancos, o sea, no puedo estar estructurando un fideicomiso cuando por otro lado están las LELIQs, que son gran parte el, lo que sería el activo para los bancos, pero el pasivo que contraen por recibir depósitos, que en algunos casos son depósitos a la vista, una parte importante, una duración de muy poco tiempo para los depósitos a plazos fijos. ¿Qué estructuración voy a hacer de esa manera? La penalización va a ser tremenda de parte de los inversores que hagan esa securitización. Si quieren hacer un negocio fabuloso para alguien, está perfecto, pero no es la solución adecuada. Entonces, vemos que hay una inconsistencia en lo que es la gestión de la política económica de masa que ha llevado a una mayor inestabilidad. Tiene una solución y políticamente, y dado el pragmatismo del candidato, es seguramente posible de implementar un plan que permita una reestructuración económica, quizás no a como le gustaría la ortodoxia económica, pero con matices que le permitan responder a un electorado más tendiente hacia la izquierda, pero dándole una salud económico-financiera a la economía. Del lado de Milei necesitaría de ser mucho más pragmático porque con la muletilla de no renuncio a la dolarización y a cerrar el Banco Central, lo único que se asegura es una inconsistencia total de lo que está planteando hacia adelante. Por más que Macri lo llene de economistas que, dicho sea de paso, ya no van a ser los del SEMA, gente de renombre, prestigiosos, que han estado también en el segundo gobierno de Menem, pero después de la cátedra mucho tiempo, al estilo Mondino, pero también estamos hablando de otros economistas que justamente hay notas donde se ha planteado que nunca los han llamado, aunque figuran como asesores. Melconian está fuera de camino, la Mediterránea el viernes pasado dio de baja su relación, quizás lo han afectado más cuestiones privadas que económicas. Es una lástima por el equipo que había formado y sobreentiendo que puede ser consultado por cualquiera de los candidatos a presidentes si llegan a presidentes porque hay mucho de valor agregado en todo lo que es su propuesta. Pero después, ¿quién va a ser? Duhovne. ¿Quién lo va a acompañar? Sturzenegger, Sanderis, todo el fracaso del gobierno de Macri que lo llevó a perder las elecciones. No tendría sentido. En todo caso, habrá otra gente del PRO muy rescatable, sobre la cual quizás no se tiene tanto, quizás difusión pública. Hay un trabajo excelente hecho por Las Pinas en lo que fue el análisis de la economía argentina, en su libro Desenredar de Argentina, que podría ser tomado por Milei como un libro para combinar lo que son visiones y tratar de llevar a una política económica racional hacia adelante. Entonces tenés todo el trabajo disponible de Melconian en lo que es la Mediterránea, el trabajo de La Espina y toda la gente que habrá trabajado con él en lo que es los técnicos del PRO, para poder avanzar en ese sentido. Y de ahí en más poder estar planteando un plan también integral que va a tener los mismos condicionantes que son los que tiene el de Massa, tener que replantear en algún momento la relación con el FMI, porque llega a diciembre este acuerdo pequeño y tienen que hacer un plan de facilidades extendidas. Y eso va a requerir de reformas estructurales y otra vez liberalización de mercados y otra vez integración de Argentina en el mundo y va a tocarse el tema de la deuda. O sea que casi que los dos potenciales presidentes deberían instrumentar políticas que a grandes rasgos tienen un parecido. Cada uno tendrá su matiz, uno más hacia la derecha, el liberalismo, otro quizás tenga que responder un poco más a un trabajo más gradual, con mucho más de atención en lo social, pero es la manera de lograr la estabilización de esta economía mirando al futuro y mirando a 10 años y a 20 años y un crecimiento y desarrollo que beneficie a todos los argentinos. Si no, lo único que vamos a tener es más inestabilidad, se va a acentuar la inflación, la pobreza y la desigualdad social. Con lo cual, quienes tienen menos van a tener mucho menos y quienes tienen más van a tener muchísimo más. Creo que ninguno de los dos candidatos están postulando eso. Así que bienvenido el razonamiento y la posibilidad de poder, vía pragmatismo, instrumentar un plan económico que permita otra vez volver a la senda de crecimiento estable de esta economía.
Buenas tardes.